¿Cuáles son las tendencias filosóficas? Porque filosofía y teología siempre están en una relación muy estrecha, que el mismo Heidegger acusa y le llama, como hemos dicho otras veces, le he mencionado, ese concepto de ontoteología, que es una teología metafísica, es decir, que trata acerca del ser. En orden cronológico, para que quede más ordenado, podemos empezar con, esto lo habíamos mencionado, pero ahora lo vamos a explicar un poco más. Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin básicamente quedó muy fascinado, Teilhard de Chardin jesuita, quedó muy fascinado con el tema de la evolución. Es un evolucionista. Y empezó a tratar de mezclar teología con evolucionismo. Una cosa bastante de mal gusto, por decirlo de una manera. Y de tan mal gusto que llegó cuando fue expulsado y censurado, por decirlo así, de las escuelas en Europa, desde Roma, se fue a Estados Unidos, donde era protegido por ciertas personas poderosas, de esas personas poderosas que ustedes ya saben, las que mueven los grandes capitales y los que mueven las embajadas diplomáticas y todas esas cosas. Lo protegieron para que desarrollara y siguiera escribiendo a pesar de que estaba censurado por las aberrancias que escribía. Y ahí es cuando su soberbia llega a tal nivel que presenta lo que le llama el hombre de Pitdown. Creo que se escribe así, con dos T, algo así. Pero se dice Pitdown, el hombre de Pitdown. Que él, según él, que se la empezó a dar de arqueólogo y de biólogo y de cuánta cosa que le empezó a fascinar, habría creado habría encontrado, según él, los restos de un homínido, como el eslabón perdido, como se dice, entre el mono y el ser humano. Entonces presentó a la comunidad científica y a la prensa, a los medios de comunicación, unos huesos de un homínido, algo que no se sabía bien si era un mono o era un ser humano, que lo que era. Eso le llamaba el hombre de Pitdown, porque Pitdown es el lugar donde se encontró, supuestamente, y causó un revuelo mundial, que le dio aún más fama. Ya no lo conocían solamente los teólogos y los filósofos, sino que ahora lo conocía todo el mundo. Fue muy famoso Teilhard de Chardin. Pero al poco tiempo, porque estas cosas no son llegar y lanzarlas, tuvieron que pasar por pruebas y se empezó a descubrir que los huesos estaban adulterados.
Creo que era el hueso de la mandíbula, que no era, la mandíbula no era del cráneo que estaba presentando, que había sido teñida más o menos para que se viera como que fueran similares, pero esa mandíbula no correspondía ahí y que se le había limado, se le había quitado partes al hueso para que calzara. Entonces, el final era una farsa. Todo esto es una farsa. Pero a pesar de eso, sus ideas siguieron difundiéndose. Ideas como, dado que el evolucionismo es un tipo de materialismo, donde de la materia, que propone que de la materia sale todo. La vida, la conciencia, el espíritu, el alma, de ahí sale todo. Entonces, ¿cómo congeniar eso con teología? Hay que hacer trampa ahí tiene que hacer trampa para poder hacerlo calzar, porque si no, no calza. Y eso es lo que hizo. Entonces, su materialismo biologicista, que hablaba de que le seguía, porque en ese tiempo todavía estaba muy de moda eso de que la ciencia era lo máximo, de que la ciencia era lo que iba a dictar todo, y la técnica, el desarrollo tecnológico, etcétera. Todos querían parecerse a los científicos, incluyendo los teólogos. Por ejemplo, el mismo Marx, la teoría marxista, se llama socialismo científico. O sea, la teoría marxista, él le llama que es científica. ¿Qué tiene de científica? Absolutamente nada. Pero pero era en esa época eran como que era ponerle que algo era científico era como que eh, le daba respaldo. Entonces Teilhard de Chardin, siguiendo esas modas cientificistas, sigue la línea evolucionista que según él descubre el hombre de Pittsdown, eso se le va a las pailas, no les sirve, porque se le descubren que que era falso, pero él sigue trabajando. Y sus ideas ya estaban corriendo dentro de los círculos intelectuales y teológicos. Eso es lo más peligroso. Del materialismo, que él propone que de la materia sale todo. Y en ese de la materia sale todo, es donde él desarrolla el concepto de punto omega. Y que dice, en términos bien sencillos, dice que el hombre o el ser humano en el mundo, por su propia evolución natural, encontrará, eso cuando lo dejan al futuro siempre es como un tipo de mesianismo, se dice, pero falso. Encontrará su plenitud. Esta palabra siempre la repiten, encontrar su plenitud, ese concepto, encontrar su plenitud en el mundo. Siempre todas estas personas tienden a eso. Encontrará su plenitud en el mundo llegando
a ser como Dios o literalmente un Dios. O sea, tiene tanta confianza en la biología y en el materialismo que dice que el ser humano está como programado biológicamente para desarrollar técnica, para desarrollar cultura, desarrollar mundo, y que así va a ir evolucionando y va a llegar a un punto en que va a ser como Dios. Y seréis como dioses. ¿Cómo se dan cuenta que esa frase resuena en este tipo de cosas? No les importa. Quieren fama, ¿qué es lo que quieren? Están tan enceguecidos. Es como cuando Lutero dice que el malo le dijo que había que terminar con la misa porque la misa le molestaba a Dios. La misa era incorrecta y no era una buena forma de adorar a Dios. Y que por eso había que acabar con la misa. Es absurdo, tú como si se lo dijo, se supone que se lo dijo el malo, y le está diciendo que es algo que molesta a Dios, la Santa Misa, el malo le tendría que haber dicho que haga más misa. Pues. O sea, es obvio. Ese tipo de absurdos ocurren porque estas cosas no son tan sencillas. Como les decía la vez pasada, hay un elemento tiniebla, un elemento oscuro trabajando ahí que es que enceguece al ser humano y que no piensa bien, se tienta, cae en la tentación. Bueno, esa idea del punto omega es muy similar a lo que piensan los luciferinos de la escuadra y el compás. Demasiado similar. Ellos también piensan eso. Entonces, lo que ellos le agregan es que por su propia evolución natural, ellos le ponen ahí el factor luciferino, que es que sería el maligno el que le da la luz de la razón al ser humano para que pueda desarrollarse en el mundo. Y según ellos, Dios impide al ser humano desarrollarse, sino que es el maligno el que lo ayuda a desarrollarse. Se parece al mito de Prometeo, el de los griegos. No sé si conocen esa tragedia. Prometeo encadenado. Una tragedia griega. Se parece mucho a eso. Recuerden ir apuntando, tomen apuntes, por favor. Entonces, tenemos que uno de los primeros personajes que influyen a los liturgistas que se desvían de la sana doctrina es Teilhard de Chardin. Que son ideas que estaban de moda en esa época. El otro
que mencionamos la vez anterior es el filósofo Heidegger. Ay, perdón. Que mostramos que en el texto de Ser y Tiempo, que es donde él propone en el parágrafo 6, al comienzo del texto, la destrucción, ¿cómo le llama? La destrucción sistemática de la historia de la ontología, algo así. Vamos a revisarlo para verlo. Y vamos a pensar. Claro, sí. Heidegger, Ser y Tiempo. Parágrafo sexto. La tarea de una destrucción de la historia de la ontología. Traducido a lenguaje más entendible actualmente, dedicarse a deconstruir todo lo espiritual, toda la Santa Iglesia Católica, toda la herencia, toda la Santa Tradición. Porque ahí él ocupa la palabra destrucción de la ontología, dice. Y nosotros explicamos que ontología es como una forma ciútica de decir metafísica. Y como ellos no quieren saber nada con metafísica, porque les suena a Santo Tomás de Aquino, les suena a San Buenaventura, les suena a Santa Catalina de Siena, les suena, no les gusta la palabra metafísica, él ocupa la palabra ontología. De ahí que acusa a la filosofía de ser ontoteológica. Entonces, él ocupa la palabra destrucción, destrucción en alemán, que es la misma palabra y el mismo proyecto que luego el filósofo Derrida, muy famoso postestructuralista, posmoderno, transforma en deconstrucción. Deconstrucción. Para que no suene tan nazi, porque como Heidegger era nazi, para que no suene tan nazi, y Heidegger ponía destrucción en alemán, Derrida pone deconstrucción en francés. O sea, ir desarmando todo lo social, toda jerarquía, todos los órdenes y todas las instituciones. Y como nosotros vivimos en la civilización occidental, que es una civilización formada a base de los fundamentos que le dio la Iglesia Católica, obviamente tiene que soltar y desencajar esos fundamentos. Cosa que ya se había hecho por los ilustrados jacobinos de la Revolución Francesa anticatólica, cuando ellos atacaban lo que le llamaban el antiguo régimen. Entonces, como decimos, la historia no se repite pero rima.
siempre están haciendo lo mismo. Entonces, este detalle, que no es un detalle, marca el trabajo de Heidegger, que después lo retoma Derrida, y se vuelve como también una moda, que se transforma en existencialismo. ¿Y por qué se transforma en existencialismo? Porque después de destruir todo queda la nada. Entonces, después de la destrucción, lo que queda es nada. Por lo tanto, el ser humano no es nada. Está lleno de nada y vive en la nada. Y eso genera angustia. Nada y angustia igual existencialismo. Es lo mismo que también sigue Jean-Paul Sartre. Entonces empiezan a tratar de crear teorías a partir de un ser humano en el vacío, donde él, según palabras, por ejemplo, de Jean-Paul Sartre, él está condenado a la libertad. El ser humano está condenado a la libertad, a construirse en el mundo un sentido, porque de base no tiene nada. El mundo es su único instrumento ahí donde puede vivir y construirse algo que es relativo, perspectivista, subjetivo en el sentido de la opinión, queda en la mera opinión, no hay verdad, porque como dijimos también la vez anterior, Nietzsche dejó esta frase en un papel que después fue publicado: no hay verdad, perdón, que todavía están entrando algunos, no hay verdad, solo interpretación. Entonces, si el ser humano, según el existencialismo, está en la nada, está en la angustia y solo puede resolverse en el mundo, todo lo que encuentre y todo lo que haga no es verdad. No hay una verdad. Lo que hay son interpretaciones. Esta palabra no la olviden, porque esto va a rebotar luego en lo que vamos a tocar como hermenéutica. Entonces, dentro del plan heideggeriano, sucede que en esa nada pasa algo muy especial, porque Heidegger no se considera humanista. Como habíamos dicho, eso también lo habíamos mencionado, que Sartre escribió un libro que se llama Todo existencialismo es un humanismo, y obtuvo una respuesta de Heidegger con un ensayo y una conferencia, creo que se llama Carta sobre el humanismo, donde él se desmarca completamente del humanismo. Dice que él no tiene nada que ver con el humanismo, que por favor no lo metan en esas cosas de humanismo, porque él no es humanista. Entonces, si no es humanista,
¿cómo le hace para hablar del ser humano? Inventa una palabra, o sea, la rescata y la transforma, que es Dasein. Entonces, cada vez que en vez de decir ser humano u hombre, dice Dasein. El Dasein está condenado a la libertad y vive en la angustia, bla, 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 bla. El Dasein esto, el Dasein lo otro, el Dasein esto. ¿Y qué es lo que es el Dasein? Según él, explica que, según el alemán, está compuesto de dos palabras. El Da, que es ahí, y el Sein, que es el verbo ser. Por lo tanto, algunos lo traducen como el ser ahí. Pero esta palabra junta en alemán existe y significa existencia. En alemán existen, es normal que en alemán existan palabras en dos formas, como la herencia del latín y la herencia bárbara nórdica germana. Dasein es la forma germana y cuando lo dicen por su herencia latina, dicen existence, con Z al final, existence. Bueno, Heidegger toma esta palabra y dice que el ser humano en realidad no es un ser humano como lo conocíamos, sino que es solo un proyecto. Eso que nosotros creíamos que era un ser humano, que era un hombre, es un proyecto tirado en el tiempo, arrojado en el tiempo histórico del mundo, que se encuentra en el ahí del ser, en el ser ahí, es decir, en la temporalidad. Por eso el texto, la hora clave de Heidegger se llama ser y tiempo, porque ser es tiempo. Y eso es la existencia. Entonces, hay una afirmación que hace Heidegger que es muy sospechosa, porque a todo esto Heidegger era en su juventud, hasta su juventud, desde niño, era católico. Y la Iglesia Católica le pagó la universidad, le pagó los estudios, le pagó la universidad, porque como era bien estudioso, se ganaba becas. Y se supone que entró a la universidad también a hacer estudios de Santo Tomás. Y hizo su tesis sobre Duns Scoto, el franciscano. Pero fue pervertido, fue tergiversado, le dieron vuelta a la cabeza entre algunos que vamos a mencionar como Bullmann y Karl Barth, que son supuestamente teólogos, pero protestantes. Si es que puede haber una teología protestante. Y la frase que él saca es, a ver si alcanzan a ver ahí, la esencia del Dasein del hombre, la esencia del Dasein es la existencia. ¿Y qué tiene de especial esa frase que lanza Heidegger? Que esta es una frase que pertenece a la teología, a la santa tradición católica. Y eso le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque Dios
es el que dice yo soy el que soy. Él es el ser supremo. Por lo tanto, a él pertenece la existencia, esencialmente. Entonces le está poniendo a su engendro, que es esto que Dasein, le está poniendo títulos que le pertenecen a Dios. Vaya, eso es fuerte. Porque Dios es el que es. A Dios le pertenece esencialmente la existencia. Bueno, de Heidegger y Nietzsche podríamos estar hablando toda la clase, pero no es la idea. Tomen apuntes, por favor. Otro, este ya es un teólogo, definitivamente teólogo, Henry de Lubac. Henry de Lubac es discípulo de Bullmann, del que acabamos de mencionar. Siendo él católico, es discípulo de un teólogo protestante. Teología protestante, o sea, como una cosa más, es como un oxímoron, es como una cosa que no es como lo contrario, una cosa mezclada con lo contrario, como, porque los protestantes lanzaron la santa tradición por la ventana, entonces ¿de dónde van a sacar teología? Tienen que inventar una, con su cabecita de hombre, si ellos son de la escuela de la libre interpretación, tienen que inventar una. Bueno, uno de los que inventa ese tipo de cosas es Bullmann. Y el otro que también trabaja con él, que es Karl Barth. Y esos dos son amigos de Heidegger. Y son los que se juntaban con él y lo iban a visitar a la Schwarzwälder, a la Selva Negra, cuando Heidegger se escapó después cuando los nazis perdieron, para no pasar por el proceso de desnazificación que hubo en Alemania, se fue a esconder a la Selva Negra después de haber sido rector de la Universidad de Friburgo y haber hecho lo que quisiera, hecho y deshecho. Por ejemplo, este texto viene con una dedicatoria, a ver si aparece en esta. Claro, ahí está. Que dice a Edmund Husserl, en señal de veneración y de amistad. Que dice Todd Trauberger, el Schwarzwälder, el 8 de abril de 1920. Y Edmund Husserl es el padre de la fenomenología. ¿Alguien le suena la fenomenología? Nosotros tuvimos un papa que era experto en fenomenología. ¿Alguien sabe quién es? Debe haber sido discípulo de Husserl. No sé si en primer grado o segundo grado, pero por lo menos Edith Stein sí lo fue, porque Husserl era el profesor de Heidegger y Edith Stein pasó por ambos profesores, por Husserl y Heidegger. Y Husserl, que era profesor de fenomenología, que es el estudio de las cosas, supuestamente, el estudio de las cosas
tal como se nos aparecen, creyendo que hay una razón pura, y como he dicho muchas veces y voy a seguir repitiendo, la razón pura no existe. El ser humano no tiene la posibilidad de captar algo en forma pura. Y la razón no lo salva, porque la razón humana es muy limitada. Bueno, ellos creen que pueden captar la esencia pura de las cosas, sin mezclarlas con prejuicios o ideas anteriores. Esa es la fenomenología. Quien es experto en fenomenología y que fue fue experto en fenomenología es Juan Pablo II. Karol Wojtyla, él estudió, esto es lo que estudió él. O sea, también venía de esa línea de estudios. Y a propósito de fenomenología, estos que estoy nombrando tienen una gran influencia de Hegel. ¿Y cómo se llama el texto? Fenomenología del espíritu. Y ahí sale el tema del Fallgeist y toda esa cosa. Y esto es como la fenomenología del espíritu, es explicar toda la historia de la humanidad como Dios necesitando la historia de la humanidad para resolverse. Y que la historia de la humanidad sería la historia del espíritu, pasando por diferentes etapas a través de un proceso dialéctico. Y que así iría descubriéndose a sí mismo en un avance progresivo, hasta llegar al último capítulo, porque pasa por capítulos. Este es uno de los textos más influyentes que hay para todo. Parte desde la conciencia, es una fenomenología. La conciencia pura, el objeto, el esto. ¿Cómo se capta un esto? Esto es un lápiz, esto es una taza, esto es un plumón. Conciencia. Segundo, autoconciencia. Después, la razón. Después, el espíritu. Después, la religión. Y luego, al final, el saber absoluto. Hay un punto muy interesante, que es que para que todo su sistema pueda funcionar y pueda llegar al punto del saber absoluto, tiene que pasar por aquí. Ahí. Y ese capítulo se llama La religión revelada. Y ahí, en esa sección, enlaza todo. Todo el sistema hegeliano tiene su enganche, su broche, por decirlo así, como un cinturón, tiene su enganche ahí, en la religión revelada. Dice que se divide todo siempre lo divide en tres partes. Dice, primera, las premisas del concepto de la religión revelada. Segundo, el contenido simple de la religión absoluta, la realidad de la encarnación humana de Dios. El ser allí,
inmediato de la autoconciencia divina, la consumación del concepto de la esencia suprema en la identidad de la abstracción y de la inmediatez por el sí mismo singular. El saber especulativo como la representación de la comunidad. El saber especulativo como la representación de la comunidad en la religión absoluta. ¿Se nota? Se empieza a notar cómo estas cosas resuenan en lo que estamos viviendo ahora y lo que estamos viendo en esos experimentos litúrgicos. La representación de la comunidad de la religión absoluta. Desarrollo del concepto de la religión absoluta. Luego, A, el espíritu dentro de sí mismo, la Trinidad. Eso es alfa. Beta, el espíritu en su enajenación, el reino del Hijo. Gamma, el espíritu en su plenitud, el reino del Espíritu. Lo que hace en el fondo Hegel para poder fundamentar sus ideas, que son las que en el fondo también sostienen a todos estos secretamente, como que todos leían en el fondo a Hegel, pero no lo decían, incluyendo a Heidegger, es que Hegel hizo lo que soñaban Bullmann y Barth, que es como racionalizar la revelación. La historia de la salvación y el plan salvífico, volverlo algo humano, algo cultural, es decir, inmanente al mundo, que se da en la historia del mundo, que le pertenece al mundo y a la materia y al plano inmanente. No es algo trascendente, no es algo que requiera la intervención divina, sino que es algo que le brota al ser humano de por sí, por su naturaleza. Gracias. Y Hegel lo que hace es aprovecharse de nuestro Señor Jesucristo y la encarnación del Verbo para decir que ese es el momento en que lo absoluto, lo infinito, o sea, Dios, se vuelve algo finito y determinado, es decir, Jesús como hombre. Y al hacer eso, espiritualiza a toda la humanidad. Es decir, todos tienen las propiedades de Cristo porque además lo matan. Entonces, el ser humano, al matar a Dios, se come, por decirlo así, y comerse su cuerpo, absorbe el espíritu y ahora el espíritu le pertenece a la humanidad. Ese tipo de jueguitos son los que le encantaban a estas personas. Lo que está haciendo Hegel ahí es una blasfemia y una herejía, pero, o sea, hasta decir basta. Eso de partida nunca ha sido así y, y además ocupa figuras que pertenecen a la santa tradición. ¿Sí? Esta gente siempre hace lo mismo. Copian cosas de la santa tradición católica y como son cosas, son tesoritos, son material potente, les sirve para echar a andar sus sistemas
que en el fondo son las personas quedan muy deslumbradas y el mundo los aplaude, pero no saben que en realidad están plagiando y distorsionando a la vez la sabiduría que le pertenece a la santa tradición católica. Bueno, estamos en Henry de Lubac, discípulo de Bullman, que quería una teología y una historia de la salvación racional. Y lo que hace es que hace el truco que habíamos mencionado cuando hablamos de la secta antilitúrgica, de irse a la patrística. Va a la patrística. Y las primeras comunidades desechan toda la santa tradición y quieren ir al principio. ¿Por qué? Porque según ellos, o en este caso Henry de Lubac, en la patrística y en las primeras comunidades sí había espíritu y que después habría perdido. Y de hecho muchas personas piensan así hasta el día de hoy. Y que había espíritu porque todo se vivía de manera más comunitaria en la iglesia. Bueno, ahora no. Entonces, ellos como imaginan eso que habíamos dicho como una misa prehistórica, que en realidad es un ágape, donde están todos sentados en el suelo o alrededor de una mesa y todos comiendo y conversando, dialogando. Según ellos, ahí hay espíritu. ¿Por qué? Porque no están pensando en el Espíritu Santo. Están pensando en este espíritu, en el de Hegel, que es el Vollgeist, como dijiste, que es el Volkgeist, que es Volkgeist, o sea, pueblo espíritu. Entonces, se esconden en la patrística y en las primeras comunidades, porque de ahí pueden interpretar como quieran. Entonces empiezan a disolver, a deconstruir la fe católica y la teología católica, la empiezan a disolver diciendo que en el principio, en la patrística y en las primeras comunidades, lo que primaba era el aspecto comunitario, que todos participaban y que se imaginaban una cosa así, como comunista, y que todos ahí estaban ahí como cavernícolas sentados en el suelo o como todos sentados alrededor de una mesa, dándose un banquete, etcétera. Y eso les hace disolver toda jerarquía, todo orden, toda liturgia. Pero lo está haciendo a partir de una idea que es completamente arbitraria, inventada por él. Porque si bien toma datos históricos, toma solo algunas cosas que le sirven para poder argumentar su idea de una comunidad espiritual.
Y esa comunidad espiritual sería un salto en la cual nosotros tendríamos que descartar la tradición, es decir, el plan de Heidegger de destrucción de la metafísica es el mismo. Hay que destruir la Edad Magna, hay que destruir el antiguo régimen, hay que destruir la escolástica, hay que destruir los miles de años de desarrollo teológico que en el fondo son las huellas del Espíritu Santo. O sea, están tirando a la basura a Santo Tomás de Aquino, a San Bernardo de Claraval, a Santa Catalina de Siena, a Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz, están tirando todos a la basura, porque según ellos no sirve. Hay que ir a buscar el espíritu que tenían en los tiempos patrísticos, en los tiempos de las primeras comunidades. Pero ese no es el Espíritu Santo. Eso es simplemente sociedad, asociación libre. Son totalmente antitradición. Y de hecho, la forma en que son antitradición y la forma en que esta gente es muy astuta cuando quiere lograr hacer el mal. Entonces, la forma en que encuentran para que dentro de los círculos, de los grupos o de las instituciones eclesiásticas no sean detectados tan fácilmente, buscan siempre poner nombres bonitos o cosas que le interesen al Vaticano, que le interesen a Roma. Entonces dicen, que nosotros estamos haciendo un estudio histórico sobre el origen de nuestras prácticas, de nuestros cultos, estamos conociendo mejor nuestra historia, la historia de la Santa Iglesia, la historia de la liturgia, etcétera, bla, 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 bla. Ya, sí, háganlo. Entonces ahí encuentran permiso para hacer todas las burradas que hacen, a precio de tener que mostrarlo como una especie de que están en consonancia con la sana doctrina. Pero es mentira. Entonces, ¿qué hacen? Para meter su jueguito de antitradición, inventa el tema de la Henry de Lubac, de la tradición viva. Entonces dice que solo en esos ambientes comunitarios la tradición está viva. O sea, es un zorro. Está metiendo un concepto que se lo robó a nuestro Santo Pío X. Porque estos teólogos, al igual que los liturgistas, tienen ese gustito por tomar frases que son muy correctas, sacar conceptos de ahí y decir, no, pero si esto lo dijo San Pío X, o sea, de Santo Pío X, o sea, esto es católico 100%. El concepto de tradición viva. Pero resulta que lo que está diciendo no es lo mismo que dice
por ejemplo, el Santo Pío X en la Pacendi, en la encíclica Pacendi, o lo que dijo durante todo su pontificado. Siempre están retorciendo los conceptos y ocupan palabras que le suenen bien al Vaticano, pero la ocupan como tapadera para hacer de las suyas y hacer otra cosa en el fondo. Porque lo que le están haciendo es otra cosa, es un fall guys, es un espíritu mundano, histórico, cultural, no es el Espíritu Santo. Entonces dicen que la tradición viva solo tiene espíritu en las primeras comunidades hasta la época patrística y que después se habría perdido. Una vez que se empezó a desarrollar y el Espíritu Santo de verdad logró ir poniendo las cosas bien en su lugar y la Santa Iglesia logró salir a flote, salir de las catacumbas y a desarrollar, crear por inspiración también del Espíritu Santo, la Santa Biblia, a tener una santa tradición, a tener un magisterio, todo eso lo ven como una decadencia. Y que la vida de los santos, de las santas, de los doctores de la iglesia, etcétera, sería, para ellos no es nada, no les significa nada. Porque para ellos, que tienen una visión materialista, no creen en lo sobrenatural. Por eso andan buscando de manera rastrera, así arrastrando el vientre por la tierra, buscando explicaciones con su cabecita de hombre y no aceptan la revelación tal cual el Espíritu Santo se la está cantando desde el comienzo. Entonces tratan de darle, como se dice aquí en Chile por lo menos, buscarle la quinta pata al gato. Tratar de inventar la rueda de nuevo, como se dice también. Entonces, para hacer su jueguito antitradicional, que es ir a esconderse a las primeras comunidades y la patrística para disolver la tradición, inventa ese concepto de tradición viva, que solo la tradición está viva mientras las personas, los creyentes, las criaturas, los hombres, los fieles, estén jugando con ella, estén jugando con los conceptos de la santa tradición, que es lo que se hace hoy en día. Cuando alguien va a catecismo, por ejemplo, o va a algún curso de esos de actualización, hacen a las personas jugar con los elementos de la santa tradición. Por ejemplo, te lo he visto ocurrir, y creo que probablemente ustedes también lo han visto ocurrir en el Nuevo Orden, en la iglesia Novus Sordo, que reparten papelitos con los dones del Espíritu Santo. Ay, ¿a ti cuál te tocó? ¿A ti cuál te tocó? Ay, yo tengo este don, no, yo tengo este otro don. ¿Cómo es eso? ¿Que acaso el Espíritu Santo da los dones así como unos papelitos que reparte? ¿Como boletos? ¿Así? O hacen cursos de vayan a conocer el altar y los instrumentos litúrgicos, los utensilios litúrgicos. Miren, este es un copón, tómelo. Este es una pátena, este es un corporal, este es un filtro, este es un manuterquio, esto y así. Tomen.
y se lo pasan a las personas. Entonces, para ellos eso es tradición viva. Totalmente al revés, totalmente desenfocado, matando la fe, matando la fe. O sea, no hay nada sagrado. Usted puede tocar todo, usted puede subirse, meterse donde quiera, tiene derecho a hacer lo que quiera porque todos son sacerdotes, todos son rey, profeta y sacerdote. Así que usted puede hacer lo que quiera. Puede pasar encima del sagrario y no le importa a nadie. ¿Se dan cuenta las consecuencias que tienen este tipo de actitudes? Y escudándose siempre detrás de conceptos que suenen bonitos y tomados de personas importantes, que son realmente importantes. Entonces, de ahí, de esa tradición supuestamente viva, se genera lo que les decía hace un rato, una hermenéutica. Es decir, los fieles hoy en día tienen libre interpretación. Los católicos son luteranos y juegan en sus cursos de actualización, en sus cursillos, como los cursillistas o las personas que van a catecismo, a interpretar así. Leen un pasaje, leen una perícopa de versículos y a ver, dígame qué piensa usted al respecto. ¿Tiene algún hecho de su vida que le recuerde esto? Y empiezan a jugar con la Biblia. Y la Biblia es nuestro texto sagrado, es palabra de Dios. Y nosotros fuimos criados así, sin ningún respeto por la Santa Biblia. Por lo tanto, se tergiversa y empiezan a salir herejías. Y que las personas empiezan a ocurrírsele ideas así como inventadas por su cabecita de hombre. Y de ahí, hermenéutica es como sinónimo de, perdón, de interpretación, exégesis e interpretación. Entonces, hace unas semanas, conversando con un, con un padre, veíamos el tema de la santa tradición y cómo lo está trabajando el magisterio hoy en día. Y yo le decía, pero padre, ¿cómo no va a haber una manera de exigirle coherencia al magisterio de que lo que están sacando en sus documentos, en sus motu propio o en su encíclica o en lo que sea, tenga coherencia con los 2000 años de tradición? Y lo que me decía el padre, me decía, es que ellos tienen la hermenéutica. Entonces interpretan lo que dijo Santo Tomás, interpretan lo que dijo San Bernardo de Claraval, interpretan lo que dijo San Juan Crisóstomo, interpretan lo que dijo San Agustín a su manera, a su manera. O sea, están tergiversando. Lo mismo que está haciendo aquí, por ejemplo, Henry de Lubac con el Santo Pío X, tomando tradición viva y usándola para demoler la tradición. Usando ese concepto, ese nombre, tradición viva, ataca a la tradición
por detrás le da una puñalada por la espalda. Tomen apuntes, recuerden. Eso es Henry de Lubac. Ahora vamos a ver acá Runner. Runner es un caso, vaya, da para un curso entero. Porque ha pasado, pero por todos los filósofos, teólogos, todas las teorías, hizo una mezcolanza, pero le metió de todo. Y hasta el día de hoy es considerado así como uno de los teólogos más grandes que han existido. Es una cosa terrible. Empezó siendo kantiano, porque tiene esa idea individualista, como de que el, el ser humano manda y que el ser humano capta y determina los fenómenos con su conciencia, lo mismo que hacía la fenomenología. Y pasa por Heidegger, pasa por Hegel. Vamos a poner, empieza por Kant, por Heidegger, por Hegel, mezcla todo esto lo va mezclando, va tomando pieza y pieza y pieza. Y cuando él era estudiante, quiso tratar de mezclar Kant con Santo Tomás de Aquino. Hizo una tesis de eso y salió rechazado. Y su director de tesis le dijo que no podía mentir porque estaba poniendo a Santo Tomás de Aquino de una manera que diciendo cosas que no ha dicho. Porque él las tergiversó para que calzaran con lo que decía Kant. Que todo esto es pensamiento, si se puede llamar así, luterano, de libre interpretación, que queda todo siempre bajo, como hemos mencionado otras veces, bajo la tesis 29. Este es el punto clave, siempre, el Lutero. De ahí partimos antes de este curso, y cuando hicimos la primera clase introductoria, que es como la clase 0, tesis 29 de Lutero. Cuando Lutero dice, en temas de religión, nadie puede decirme nada, yo soy libre de pensar lo que quiera. O sea, está vanagloriándose de que el hombre, la criatura, puede determinar la religión a gusto personal, como supermercado. Elige lo que quiere, como quiere, cuando quiere, del tamaño que quiere. Entonces, Karl Rahner pasa por Kant, Heidegger, Hegel, y hace un juego en Hegel que es como eso que dijimos de el absoluto y lo finito, de que lo absoluto necesita lo finito según él para poder existir. Entonces Dios necesita el mundo, la Santísima, así habla, la Santísima Trinidad necesita la historia del mundo para poder desarrollarse, para poder tener un contraste, para agarrar cuerpo, como por decirlo de una manera. Y que el verbo solo es como verbo encarnado. O sea, todo lo mira al revés, desde la criatura hacia allá, hacia arriba.
como que lo de arriba existe como proyección de la criatura, cosa que de esta escuela no es de sorprender, porque discípulo de Hegel es Feuerbach, y Feuerbach es el profesor de Marx. Entonces, Hegel, con su idea del absoluto y del finito, cuando dijimos que mostramos el texto, en la religión revelada dice que Dios tuvo que hacerse hombre y que los seres humanos tuvieron que matar a Dios hecho hombre para que el espíritu se les infundiera a todos los seres humanos, para poder alcanzar el saber absoluto y que el espíritu se cumpliera en el mundo. Eso están jugando. Entonces siempre están jugando como este jueguito hegeliano. ¿Por qué? Porque Hegel fue el único que fue tan descarado, como se dice, se puede decir, tan atrevido como para tomar los elementos de la santa tradición católica, siendo que él era luterano, y echarlos a andar de una manera totalmente dislocada y abyecta, herética, para hacerlos trabajar a su manera, para sacar esta idea de lo que llamamos el Vollgeist, de que el espíritu viene de abajo para arriba, no de arriba para abajo, viene de abajo para arriba. Es decir, el espíritu nace de las criaturas. Y Feuerbach, la idea que tiene Feuerbach es de que Dios es creación, Dios es una creación cultural. Eso es lo que enseñaba Feuerbach y eso es lo que aprendió Marx, siguiendo aquí. Porque eso ya está implícito dentro de la idea del Vollgeist. Entonces, Karl Rahner arma todo un sistema en el cual supuestamente está reivindicando los derechos y la dignidad humana. Siempre lo tratan de decir de una manera que suene bonito, recuerden, como reivindicando al ser humano, dándole su dignidad. Siempre juegan como eso. Pero en realidad lo que están haciendo es borrando a Dios y dejando solo el hombre, el mundo, la historia. Y que en el mundo el ser humano tiene que ahí cumplir su plenitud. Por eso les decía hace un rato, la plenitud en el mundo. ¿Y dónde queda la iglesia? Como dijimos en la clase anterior, es el pañuelo lagrimero, es simplemente un punto de apoyo cuando la persona tiene una descompensación, es como ir al psicólogo. Por eso los cursos de actualización y los catecismos se han vuelto eso, como una especie de disolución deconstructiva de la fe. Tomen, hagan lo que quieran, súbanse al altar, agarren lo que quieran y aquí les vamos a enseñar liturgia y a costa de violar los parámetros de lo sagrado y meterse en el sagrario y hacer cualquier
sacrilegio, o contar sus vidas, contar las cosas que le han pasado y tratar de decirle, no, no se preocupe, si Dios lo ama. Siempre, esas actitudes que se ven hoy en día, desde hace unos años, muy marcadas en los cursos de actualización y en los catecismos, en las parroquias, vienen de ahí. De que el absoluto se tiene que dar en lo finito, de que el espíritu tiene que salir desde abajo, no desde arriba, no venir desde arriba, tiene que salir desde abajo. O sea, está todo de cabeza. Y que en su origen viene de Lutero. Por eso en la misa Nuevo Orden es un culto luterano, es igual. Entonces, eso es como los pensadores, entre comillas, más destacados dentro de lo que, recuerden ir tomando apuntes, de lo que va de fines del siglo XIX hasta principios del siglo XX. La Nouveau Theologie, que son varios de ellos, como algunos que no mencionamos, como Congar, como Hans Kung, otros más, también fueron expulsados, igual que Teilhard de Chardin, fuera, porque se pasaron de anticatólicos, o sea, ya son demasiado anticatólicos, o sea, lo que están proponiendo es una cosa totalmente aberrante. Algunos fueron expulsados durante un tiempo, pero cuando empezó el Concilio Vaticano II, los llamaron para ser los directores teológicos de las comisiones. Vaya, qué extraño. Eso sí que es extraño. Entonces, la Nouveau Theologie de la Nouveau Theologie se desprende todo lo que es el falso ecumenismo, la revelación natural. ¿Qué es eso de revelación natural? Lo que acabo de decir, que el espíritu sale de abajo para arriba, como en la teología de la liberación, que hay que mirar la historia y ahí habla Dios a través del pueblo, y que hay que mirar, como dice Kiko Argüello, hay que mirar a los pobres y ahí se ve Cristo. Y ahí hay que aprender, no de la santa tradición, sino de la historia. Lo que es efímero, lo que nace y muere, de ahí se aprende. O sea, totalmente marxista. Falso ecumenismo, revelación natural, y esto tiene como consecuencias también salvación universal. Todos se van al cielo, porque como Hegel dejó puesto que si los seres humanos mataron a Dios, que es el infinito, lo eterno, lo absoluto, absorbieron y se comieron literalmente el elemento divino, están todos divinificados, todos, porque una de las partes que estos personajes
dejan sentadas, dejan fundadas de su legado tóxico, por decirlo así, venenoso, es que según ellos, el ser humano tiene gracia natural, que la gracia santificante es natural, con natural al hombre. Aunque sea un blasfemo, aunque no conozca a Cristo, aunque sea como sea, se va a ir al cielo igual. Es una cosa bastante descabellada. Ah, eso es lo que le llaman cristiano anónimo. Y infierno vacío. Son algunas, porque también podríamos poner todos son sacerdotes, nadie es sacerdote, todas esas cosas. El hombre encuentra su desarrollo pleno en el mundo. Todas esas cosas vienen de la nuboteología. Aquí quedan marcadas las líneas teóricas con las que se mueven los malos liturgistas, los que destruyeron la Santa Misa y la liturgia católica, que al final terminaron destruyendo todo.